tal como lo anunció hace un momento el doctor Alfredo Sarmiento, tulueño de nacimiento, eh, graduado en la Universidad de los Andes con honores, un hombre preparado para oficio, quien nos ha nutrido y de qué manera con distintos temas, pasando por Costaín, yendo a Tuluá, hablando de su querida y distinguida e inolvidable señora madre, y de todo lo que representa Tuluá en la violencia colombiana y nuestras fuerzas militares y de policía. ¿Usted cómo ve ese tema de nuestras fuerzas militares y de su gerente liquidador de las mismas, como lo califica inteligentemente Alfredo Sarmiento? William, muchas gracias por invitarme. Yo creo que voy a recoger las palabras del papá de la sargento del ejército secuestrada, el señor Gerardo Ramírez, cuando dijo que ese ministro lo que es un desubicado. Y eso es lo que es, William. Contextualice el tema, porque la gente no... Bueno, lo primero, contarles a todos ustedes que en penosas circunstancias, una sargento segunda que se desplazaba entre Melgar y Fortuna en Arauca fue secuestrada por el ELN, precisamente en las postrimerías de la firma del decreto del cese al fuego, entre Melgar y Fortuna Arauca, sí. En Arauca, perfecto. Entonces secuestran a la sargento segunda Karine Ramírez y sale el ministro de la Defensa a dar unas declaraciones en Blue Radio a decir que había una imprudencia por parte de la sargento. Entonces inmediatamente ripostó el padre de la sargento, don Gerardo, y salió y dijo, ese ministro lo que es un desubicado. Y yo no podía encontrar una mejor descripción, es un desorientado total. ¿Cómo se le ocurre al ministro de la Defensa salir y decirle a los retirados de la fuerza pública que no pagan la mesada 14, a unos héroes de la patria? Y usted sabe las circunstancias en que se pensionan ellos, William, muchas veces ellos mutilados, y apostando sus vidas, sus familias, ver muriendo sus amigos en el campo. Y les dicen que no les pagan la mesada 14 después de que en un comunicado, que quiero leerles a todos, Gustavo Petro el 9 de mayo dijo lo siguiente: defendamos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública. Y cierra su comunicado con este párrafo: si la decisión del Honorable Consejo de Estado es dejar sin sustento legal el pago de la denominada mesada 14 a los integrantes de la fuerza pública, el Gobierno Nacional estudiará todas las salidas legales que eviten causar un perjuicio a los retirados de la fuerza pública, quienes en gran cantidad, por su edad y condiciones particulares, son sujetos de especial protección constitucional. Es el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa Nacional el 9 de mayo del 2023. O sea que no han pasaron 2 meses y ya les dijeron que no les pagan, pero al tiempo el presidente de la República sí anunció la creación del Ministerio de la Igualdad con un presupuesto que parte de 500.000 millones de pesos. Uy, Dios mío bendito. Con 744 funcionarios, 5 viceministerios, y al mismo tiempo anuncia que le va a pagar a los jóvenes en paz, los jóvenes de la primera línea, para que no asesinen. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo el ministro de la Defensa? Que no sea otra cosa que desmontando nuestra fuerza pública. Primero, le dio un golpe a la policía al permitir politizarla. Y mire el manejo que le ha dado, pésimo manejo que se le ha dado a toda esta coyuntura generada por la corrupción de Casa de Nariño, con el suicidio, como suicidaron al coronel Oscar Dávila de la policía, y salió el coronel Feria a decir que fue él la persona que ordenó las chuzadas y los seguimientos. Entonces uno dice qué manejo le están dando a la policía, politizándola. Y a las fuerzas militares ni se diga, porque lo primero que les dicen en ese decreto al cese es que tienen que cesar las operaciones, pero los únicos que no cesan
son el ELN. Esta mañana, en un fuerte atentado contra la policía de Bucaramanga que ya se atribuyó el ELN, y como lo ha dicho el defensor del pueblo, pues el que más ha vulnerado el cese puede ser el frente y las disidencias de Iván Mordisco, pero también estamos dialogando con ellos. Entonces, los que se decían defensores de derechos humanos, y uno se pregunta cuáles derechos están defendiendo. Mientras no le pagan la mesada 14 a los retirados de nuestra fuerza pública y mientras desmoralizan a nuestra fuerza pública, y aquí en este programa lo dijimos, William, cuando el ministro y el presidente de la República procedieron con el retiro de más de 52 generales. Estaban desmontando nuestra fuerza pública y eso nos iba a costar a todos nosotros. ¿Cuántas vidas? Hoy lo dicen los transportadores, no tienen garantía ninguna para operar en Colombia. ¿Cuántos transportadores han asesinado en estos meses que van del año? ¿Cuántos carros han incinerado? Y entonces uno dice, el orden público de Colombia, ¿dónde está? ¿Y por qué el presidente no cumple su misión constitucional? ¿En manos de quién estamos entonces? Bueno, William, yo creo que el llamado a todos a manifestarnos y a marchar, a solidarizarnos con los miembros de la fuerza pública este 19 de julio, debemos atenderlo todos. Nadie se quede en sus casas. Salgan todos con sus familias, con sus amigos. Apoyemos y solidaricémonos con los miembros de la fuerza pública que ya les dijeron que no les van a pagar su pensión y su mesada 14. A personas que han sacrificado todo por todos nosotros. Ellos son los grandes sacrificados de nuestra democracia. Hay que apoyarlos. Hay un tema que a mí no se me puede olvidar. En la India pagaban a quien recuperara a las cobras que tenían inundado ese país. Obviamente, con el tiempo, dejaron de pagarles. Esos mismos a quienes les pagaban por resolver el problema, comenzaron a hacer ochas y panochas con el tema y las soltaron e hicieron de eso un verdadero negocio. Aquí pasa lo mismo. Aquí le están pagando a unos tipos que dicen para que no asesinen. Entonces, el día que le pongan orden a esto, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Lo primero, William, es que después de que el presidente Petro dijo en una alocución que iba a reducir los crímenes para que se bajara la criminalidad, este disparate de pagarle a los jóvenes para que no asesinen es lo por qué le ha ocurrido. Primero porque yo cuestiono, esos jóvenes deberían estar en un reformatorio antes de entrar a unos estudios. Es que para entrar a unos estudios... mandarlos de embajadores a El Salvador. Bueno, pues peor todavía. Lo que uno analiza es que estos jóvenes lo que necesitan es primero reformarse para luego estar dispuestos a estudiar. Para que Bukele se encargue de ellos. Ah, bueno, muy bien. Seguimos viendo comparaciones. ¿Sí? Y vemos todavía cómo se desempeñan otros líderes políticos en otros horizontes del continente y en Centroamérica también, porque sucede en Argentina, va a suceder con Javier Milei y seguramente va a suceder en El Salvador con la reelección de Nayib Bukele. Lo que vemos en Colombia es lo contrario, cómo se le dan ventajas a la violencia por parte del ministro de la Defensa, por parte del presidente de la República. Y además, William, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes que sí hacen esfuerzos por mantenerse en la disciplina y en el estudio y salir adelante, cuando veamos que en más de miles, porque él está hablando de más de 10.000 jóvenes a subsidiar con 1 millón de pesos mensuales, y qué le decimos a los jóvenes que sí se han dedicado a estudiar?
esos que no les cumplieron y que vieron sus créditos subir. ¿Qué les vamos a decir a ellos? El país tiene que reaccionar frente a esta falta de gobierno y estas decisiones contradictorias en unas marchas el 19 de julio que le manden un mensaje al Congreso de la República, que lo que quieren los colombianos no es un gobierno que entregue la institucionalidad, lo que queremos los colombianos no es un gobierno que entregue nuestra fuerza pública. Y no queremos más criminalidad. Es que, William, la tragedia del desplazamiento que está viviendo Colombia no la había vivido nunca. Hemos regresado a unas épocas que ni siquiera nos llegamos a imaginar. Yo recuerdo difícil los años 90, el acoso del narcotráfico, y lo que estamos viviendo hoy es mucho peor. Volvimos a los secuestros, las extorsiones sin par. Este tema de ver las estaciones de policía bombardeadas constantemente por la narcoguerrilla. Sí. Y los comandantes de policía cayendo acribillados por francotiradores de la guerrilla. Entonces, William, imagínese cómo habrá sido la imprudencia de la sargento Ramírez, según el ministro de Defensa, que ya le anunciaron la apertura de investigaciones disciplinarias. Y uno se pregunta, si el mensaje del ministro es que la sargento Karina Ramírez es imprudente porque se estaba desplazando por tierra entre Melgar y Fortuna en Arauca, ¿cuál es el turismo, el nuevo petróleo que le quiere traer Gustavo Petro a Colombia? ¿Qué tal? Si los colombianos no podemos viajar, por supuesto no al Casanare ni a Arauca, ¿cierto? Por la vía que se transportaba la sargento. Seguramente tampoco por el Huila, donde estuvo patrullando hoy las disidencias de Iván Mordisco, ahí cerca de La Plata, en el Huila. Seguramente tampoco podrán viajar al Caquetá, donde tenemos esa riqueza tan importante de la naturaleza, porque allá también operan los grupos al margen de la ley. O no podremos tampoco viajar al norte de Santander, ni siquiera al Cesar, porque es que el ELN también opera en el Cesar. Y seguramente tampoco podremos viajar a Sucre, a Córdoba, en Antioquia, en el nordeste Chocó. antioqueño. Bueno, el Chocó pues sí menos con ese trama de los desplazados que tenemos en este momento. Y entonces uno dice, ¿a dónde vamos a viajar los colombianos que según el ministro de la Defensa somos imprudentes? Porque nos desplazamos donde hay lugares donde hace presencia esos narcoterroristas a los cuales ellos le están dando ventajas. Que nos digan a cuáles departamentos podemos viajar. Porque estaban muy bravos con los Estados Unidos cuando sacaron una circular advirtiéndole a los americanos que no podían viajar a Colombia. Y entonces ahora el ministro de la Defensa sale a calificar de imprudente a la sargento Karina Ramírez. No puede ser. Bueno, es que me dicen las personas que nos están viendo que ampliando el tema de la India, o mejor dicho, volviendo al tema de la India, allá tenían problemas con las serpientes cobra. El gobierno se idea el plan para pagar por cada cobra capturada. Resultado, la gente empezó a criar cobras. Cuando el gobierno se entera, cancela el pago. Resultado, la gente liberó miles de cobras, causando más muerte que antes. Adivinen qué pasará si le pagan a cada delincuente para que nos mate. Los delincuentes crecerán potencialmente. Y esto se convertiría en una verdadera matazón histórica. Así es, William, y que le pregunten al ministro Velasco cómo le parece esa metáfora. Ese sí es. Porque el ministro salió a decir a los colombianos, campante como El hijo si de nada, Omar Henry Velasco. salió a decir que era una metáfora que Petro hubiese dicho que les iba a pagar por dejar de matar. Pero mire lo que usted está contando, y así es. El presidente lo que está haciendo es permitiendo que se reproduzca la violencia, con sus ceses al fuego, con sus anuncios de pagarle a estos jóvenes, que él denomina jóvenes en paz. Pero lo que vivimos en Colombia no fue una avalancha de jóvenes en paz. Es que, William, hicieron cierres de las carreteras donde murieron niños, ¿cierto? Quemaron los monumentos públicos, atentaron contra la infraestructura de transporte, secuestraron, torturaron,
No se le olvide los agentes de la policía que asesinaron y contra quienes arremetieron quemando sus CAIs con ellos adentro. Entonces, esos son los jóvenes a los que le van a pagar un subsidio de 1.000.000 de pesos mensuales, mientras a los retirados de nuestra fuerza pública no le pagan la mesada 14. No, no hay derecho. Bueno, todos a marchar, pero tenemos que salir es todos. Esta marcha del 19 de julio, William, tiene que ser la marcha más grande que haya hecho Colombia en su historia, inclusive más grande que las marchas a las FARC, porque aquí van a estar los retirados de la fuerza pública, van a estar los transportadores, quienes han sido golpeados con continuas alzas del combustible, adicionalmente al asesinato de sus compañeros en las vías y a la quema de sus vehículos. Ellos también tienen que salir a marchar con todos nosotros. Y por supuesto los colombianos, que pretende afectar el gobierno de Gustavo Petro con esas reformas en el Congreso. Es que el Congreso se posesiona el 20 de julio. Entonces el 19 de julio es una fecha muy propicia para que todos salgamos a manifestarnos. Aquí hay muchas cosas que a uno le están quedando muy claras. Este país va para una confrontación muy dura y quizás más violenta que la que se vivió hace 60 años. Tenemos un ministro de la Indefensa. Sí, el indefenso Como ministro. lo dijo Gerardo Ramírez, el papá de la sargento secuestrada, el desubicado. Mientras Colombia está en manos de Lampa. Y fíjese, eso es en todas las ciudades, en todos los departamentos. Entonces los colombianos todos somos unos imprudentes. Sí. Porque si usted va a un sitio, si usted como autoridad va a un sitio a imponer orden, allá lo pueden secuestrar o lo pueden asesinar. Porque no tuvo la precaución de pedir permiso. Claro, y fíjese lo que han dicho los gobernadores sentados con la procuradora. No hay garantías, y en este programa lo dijimos, no hay garantías para llegar a unas elecciones en semejante violencia. Y ahora con lo que hemos venido a conocer del escándalo de Odebrecht y la vinculación del registrador, entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿con qué garantías? Si la fuerza pública no puede, porque estamos llenos de irregulares que están cedulando a todos los ciudadanos para que voten por los candidatos de ellos en el territorio, y fuera de eso las autoridades electorales también tienen deudas y tienen procesos que aclarar a la opinión pública. Entonces, ¿con qué garantías vamos a salir a las elecciones? Aquí hay dos Colombias, para que hablemos claro. La de la delincuencia. Así es. Y la de la gente decente. Yo Muy recuerdo bien. que aquí en esta misma silla tuve en vida al general Bedoya Pizarro. No. Y me dijo esto, nos contó esto, que el sueño de Tiro Fijo era crear otro país que se llamaría Caquetania. Y ese sueño se está cumpliendo. Claro, claro. Mire lo que hemos venido a saber luego de todos estos años con los testimonios de los generales venezolanos. ¿Sabe qué le pasó al general Bedoya Pizarro por haber dicho eso? Le costó la libertad. Un juez de la República lo mandó para la Guandoca, que porque él no podía dar las declaraciones. Entonces, ¿esto qué es? Y peor, William, ¿cuántos años lleva en la cárcel el general Arias Cabrales por liberar a los que liberó del Palacio de Justicia? Eso no los cuentan. Esos no los cuentan. No. Y ahora hablaba, cuando yo le interrumpí imprudentemente, No. ahora hablaba de los venezolanos. Ah, bueno, porque se vino a saber, por supuesto, por las declaraciones de los boliburgueses hoy en día colaborando con las autoridades americanas, cómo apoyaba Chávez a la guerrilla de las FARC. ¿A cambio de qué? Y miren lo que está pasando hoy. Y dígame, ¿cuál es el gobierno que ha salido a lavarle la cara a Maduro por todo el mundo? Concretaron el plan. Concretaron el plan con un embajador de Colombia en Nicaragua
marchando. Y el canciller. Ese El canciller, canciller, claro. que me arrepiento todos los días de haberle brindado mi amistad. Ese señor no merece ninguna consideración. Qué tristeza, William, el papel diplomático de Colombia. Y ahora viene el fallo definitivo sobre Nicaragua. Va a ver usted cómo Pues vamos que a eso quedar. sale, ya va a salir. Así es. Mientras están viendo esta barbería, pueden estar escuchando el fallo de Nicaragua, porque es que esto está muy delicado. Y ya nos van a prohibir pescar o bañarnos en las costas de Cartagena, Claro. al paso que van las cosas. Bueno, antes de que lleguen por nosotros, Bueno, perfecto. le agradezco infinitamente. No, William, a usted, a toda la audiencia Como siempre nos de la nutre. barbería, muchas gracias y quede bien mutilado. Quedó perfecto. Quedó mejor motilado que Alfredo. Bueno, William, hasta luego. Hasta luego, jefe.